¿Los deberes los has terminado ya? Sí. ¿Todo? ¿No falta nada? Es que faltan. Son muy difíciles. ¿Son difíciles? ¿Difíciles o fáciles? Cuando nos confirman el diagnóstico, pues por la cabeza pasan muchas cosas. Pues pasa que no conoces qué es lo que hay que hacer a continuación, que estás lleno de dudas, lleno de miedos, y automáticamente piensas en el futuro y no ves futuro, ¿no? Lo ves todo negro, todo son dificultades y se pasa mal. Cuando yo era pequeña, tendría unos 6, 7 años, un día vi a mi madre coger el teléfono y ponerse a hablar. Y yo pensé, si mi madre oye, y yo no. Cuando era pequeño, pregunté a mis padres por qué todos los oyentes podían oír y yo no podía oír. Mis padres intentaron explicármelo, pero no de forma muy clara. En ese momento me sentía como si yo fuera el único. Y yo no paraba de pensar que mi padre oía, mi madre oía a través del teléfono, mi hermano también, y hablaban entre ellos, y yo no. Entonces le pregunté a mi madre, mamá, ¿cómo puedes oír a través del teléfono? Y mi madre me respondió, hija, es que tú no oyes, es que tú y yo somos diferentes. Hasta que me encontré con una persona sorda, hablé con él y me di cuenta que dependía de las personas. Ahí descubrí que yo era sordo y que había otras personas sordas también. Me quedé sorda a los 8 años. No sé si a consecuencia de una parotitis o a consecuencia de un antibiótico. Pero no fue una pérdida súbita de audición, sino gradual, poco a poco. Cuando te enteras de que tu hijo es sordo, primero tienes una fase de desconcierto total, pero no es una enfermedad, no está malita, no hay que medicarla, no corre peligro su vida y lo aceptas, pues lo aceptas mejor de lo que te crees. Antes de aprender lengua de signos, yo era oralista y no aceptaba que era sorda. Vivía en un pueblo pequeño, en un mundo de personas oyentes, y yo me preguntaba por qué ellos podían oír y yo no. Entonces, cuando era pequeña, esto me creó un malestar. Con Raquel inmediatamente sentimos alivio al conocer, al vincularnos a las personas sordas, al conocerlas, alivio al ver que, bueno, pues que las dificultades se pueden salvar y que bueno, pues luchando y esforzándonos podíamos conseguir avanzar y normalizar esa situación. Y también nos dimos cuenta de que la niña era feliz, y si la niña era feliz, éramos felices todos. En el instituto conocí a un profesor sordo y él me aconsejó que lo mejor es que fuera una asociación de sordos, que allí iba a aprender la lengua de signos, que es otra lengua. Entonces me he dado cuenta que mi vida antes y ahora no tiene nada que ver, es muy diferente. Con la lengua de signos mi vida ha mejorado y gracias a la ayuda y al apoyo que he recibido me he aceptado como persona sorda y tengo una identidad clara. Cuando yo nací yo era oyente, pero bueno, al cabo del tiempo pues caí enferma del sarampión, y bueno, me puse muy mal y me tuvieron que llevar a urgencias, y allí me pusieron un tratamiento que me afectó y perdí el oído. Va pasando el tiempo y te vas dando cuenta de que, bueno, pues de que tampoco es una discapacidad que le tenga por qué impedir hacer una vida normal si recibe todas las ayudas y todos los apoyos que va a necesitar en el futuro, que eso es lo que teníamos claro que le íbamos a dar. En las reuniones familiares, cuando yo estaba con mis padres, pues no entendía nada cuando me hablaban porque no vocalizaban claro. Unos porque no vocalizaban, otros porque vocalizaban demasiado, hablaban entre dientes y yo me sentía mal. Y mi hermano igual, cada vez que me hablaba, se movía un montón, no mantenía el contacto visual. Bueno, es que aquello era un mareo. En casa siempre hemos utilizado la lengua de signos para comunicarnos porque era lo más natural. Mis padres, los dos, son personas sordas profundas y son signantes. Y yo no podía estar esperando a que ella aprendiera a hablar
para comunicarme con ella. Yo tenía que decirle ya, regañarla, decirle te quiero, contarle un cuento, tenía que ser ya. Y ya la única forma era en lengua de signos. Con el paso del tiempo, vi a personas sordas que hablaban en lengua de signos y yo lo comparaba con lo que había visto de la lengua oral y la lengua de signos me parecía mucho más comprensible porque lo podía entender todo. Yo con mi madre hablaba siempre. Mi madre no utilizaba la lengua de signos con nosotros. O sea, tú no signabas con nosotros, o muy poco, solo hablabas. Entonces, mi padre siempre quedaba un poco aparte, ¿no? Un poco marginado de la familia. En esta casa la lengua de signos ha aportado mucho. Ha aportado que yo he aprendido un idioma que no sabía. Tengo amigos adultos sordos que son estupendos y que no hubiera tenido si no hubiera sido por Raquel, y ha aportado pues que nos hemos movido en un entorno que no conocíamos y que nos ha encantado. Cuando me dicen que mis padres son mudos, yo me molesto un poco y les digo que no, que son sordos, que mudos es otra cosa y que ellos pueden hablar, aunque sea mal, pero pueden hablar. Cuando yo era pequeña la figura del intérprete no existía. Entonces, quien hacía de intérpretes éramos los familiares, sobre todo los hijos. Yo, al ser hija única, pues me ha tocado a mí todo. Por ejemplo, cuando vamos de visita a algún museo o algo, pues como la intérprete, bueno, mis padres me tienen más confianza a mí, pues yo les hablo, pero a veces estoy hablando mucho tiempo y me canso un poco. Tener padres sordos influye y marca. No de manera negativa ni positiva, sino que hace que tengas una vivencia diferente. Las personas sordas ahora, la situación afortunadamente ha mejorado mucho. Aún así hay situaciones en las que las personas sordas todavía se encuentran con dificultades. Comparado con las personas oyentes, no tienen las mismas oportunidades. Uno de los grandes hándicaps es la educación y la formación. Ahí es donde encuentran más dificultades, el tener una educación de calidad y el poder conseguir una educación en las mismas condiciones que las personas oyentes. Para ir al médico de cabecera, cuando es un resfriado o algo de garganta, algo sin importancia, no pasa nada. Pero ya cuando es algo más serio, ya tengo que solicitar a un intérprete de lengua de signos y no dispongo de él, es ahí cuando realmente se ven las barreras de comunicación. Pero a la hora de las subidas de sueldo, a mí siempre me ponían pegas. Tú eres sorda, tú no puedes coger el teléfono, a ti te subimos menos el sueldo que a los demás. Mi profesor, cuando explicaba, se movía de un lado para otro y yo, que me sentaba lejos, pues me era muy difícil leerle los labios. Yo tenía que hacer un gran esfuerzo. Yo llevaba gafas, pero es que hubiera necesitado una lupa para poder leerle los labios, porque el profesor se iba moviendo, es que incluso por detrás de mí, y yo tenía que ir girando el cuello para poder verle y era muy difícil. Y esto 1 minuto vale, 2, bueno, 3, 4, pero al quinto estás cansada. Los intérpretes, los servicios que prestamos es pues en diferentes ámbitos. Pues sanitario, hacemos también jurídico, religiosos, también hacemos bodas. El intérprete, como en muchas otras profesiones, tiene que respetar un código de conducta, un código ético. Es fundamental que sea imparcial y que facilite la comunicación. Tiene que ser fiel a lo que se diga, transmitir toda la información y sobre todo intentar pasar desapercibido. Cuanto menos se haga notar el intérprete, mejor está desarrollando su trabajo. Se tendría que asesorar también, por ejemplo, a los usuarios de quiénes somos, ¿sabes? Porque muchas veces, pueden llegar a pensar que que la responsabilidad recae sobre nosotros, pues no lo es. O sea, y eso es falta quizás también de información al usuario sordo. El usuario sordo tiene que tener en cuenta que nosotros somos pues, esa especie de puente de comunicación entre tú y la otra persona.